Hola, ¿qué tal? Soy Jason Ronaldo Limpilligua, estudiante de la carrera de Medicina de la Universidad Laica Loyola Padre Manaví. Pertenezco al primer semestre C de la cátedra de Anatomía y por lo tanto les voy a hablar acerca del hueso esfenoides y hueso parietal. Adentrándonos ya al cuerpo, al estudio del hueso esfenoides, podemos decir que se encuentra en la porción media de la base del cráneo y se entiende o se articula con el hueso etmoides y hueso frontal de manera anterior, mientras que con el hueso occipital y huesos temporales posteriormente. Se distingue una porción media o cuerpo y tres apófisis que lo describiremos a continuación. Adentrándonos al cuerpo, el hueso esfenoide presenta forma cúbica, por lo tanto presenta 6 caras. La cara superior es la primera en estudiarse. La cara superior es notable destacar la presencia de una superficie cuadrilátera y lisa denominada yugo esfenoidal. Anteriormente tenemos un borde saliente y anguloso denominado proceso etmoidal que se articula con el extremo posterior de la crista gálica. Posteriormente al yugo esfenoidal se encuentra una cresta transversa denominada limbo esfenoidal. Posteriormente a ella tenemos el surco prequismático o canal óptico. A los lados se encuentran los conductos ópticos que dan paso al nervio óptico y al arterio oftálmico. Posteriormente se encuentra el tubérculo de la silla que se encuentra anteriormente a lo que es a la fosa hipofisaria o también denominada silla turca, la cual va a contener a lo que es a la glándula pituitaria, la cual tiene dos vertientes, una vertiente anterior y una vertiente posterior. La vertiente anterior en el que se encuentra el surco intracavernoso y luego tenemos a la cresta sinostósica que en sus extremos laterales van a contener las apófisis clinoideas medias. En su extremo posterior se encuentra lo que es el dorso de la silla, que es una superficie un tanto rugosa en su extremo superior. En sus laterales van a formar lo que es las apófisis clinoideas posteriores. Además que va a presentar dos escotaduras, la primera superior, escotadura al nervio oculomotor, que va a dar paso al nervio oculomotor, que es el tercer par craneal. Y por último tenemos a la cresta, a la escotadura inferior, que da paso o está en relación con el seno petroso inferior. Con respecto, esta es una imagen esquemática de lo que ya mencioné ahorita. Con respecto a la cara anterior del hueso esfenoide forma parte del techo de las cavidades nasales y lo más destacable es el proceso etmoidal ya hablado y la cresta esfenoidal, que se va a articular con el extremo posterior de la lámina perpendicular del hueso etmoides. A los lados se encuentra un canal de concavidad anterior que va a contener los orificios de entrada del seno esfenoidal. Y a los costados unas hemiceldillas que se van a corresponder con las celdillas correspondientes del laberinto etmoidal y con la apófisis orbitaria del hueso palatino. Con respecto ya al estudio de la cara inferior, lo más destacable en su porción media es la cresta esfenoidal inferior. Anteriormente el pico esfenoidal y que se va a continuar con la cresta esfenoidal de la cara anterior. Tenemos dos superficies triangulares de base anterior y que se denominan cornetes esfenoidales. En su extremo posterior se encuentra la apófisis vaginal de las apófisis pterigoides. Con la cara posterior, lo más destacable a mencionar es que es una superficie cuadrilátera y desigual y que se encuentra en relación con el hueso occipital. En el adulto, por lo general, todo vestigio de articulación ha desaparecido ya que se suelda tempranamente. Con respecto a las caras laterales, es importante mencionar que nacen superior y anteriormente las alas menores del hueso esfenoides, inferior y posteriormente las alas mayores, y el espacio comprendido entre ambas raíces corresponde a lo que se denomina fisura orbitaria superior. Vamos con las alas menores. Las alas menores, estas son dos láminas horizontales triangulares de vértice lateral situadas a ambos lados de la porción anterior y superior del cuerpo del hueso esfenoides. Tenemos una cara superior, una cara inferior, un borde anterior y un borde posterior. Con respecto a la cara superior es lisa y plana, mientras que la cara inferior, esta es una superficie que se encuentra en relación con la pared superior de la órbita y limita superiormente la fisura orbital superior. Mientras que el borde anterior está tallado en bisel y se encuentra en relación con la porción orbitaria del hueso frontal.
El borde posterior es libre y más que todo en su extremo medial, que es grueso, y va a formar lo que se denomina la apófisis clinoides anterior. Con respecto al estudio de las alas mayores, decimos que presentan dos caras, una cara endocranial y una cara exocranial. La cara endocranial es de concavidad superior y posterior. Lo más destacable a mencionar es el agujero redondo, el agujero oval y el agujero espinoso. Dentro del agujero, con respecto al agujero redondo, es destacable mencionar que se encuentra 3 o 4 milímetros posteriormente al extremo medial de la fisura orbitaria superior. Va a pasar el nervio maxilar, mientras que el agujero oval se encuentra 1 centímetro posterior y lateral al agujero redondo y va a pasar el nervio mandibular, una rama accesoria de la arteria meningia media. En el agujero espinoso se encuentra 2 a 3 milímetros posteriormente al agujero oval, va a pasar el nervio mandibular y la arteria meningia media. Es destacable mencionar que dentro del agujero oval, cerca del agujero oval en su parte medial, anterior y posterior, se encuentran dos agujeros inconstantes, que es el agujero venoso de Vesalio y el agujero denominado diálogo. Con respecto a la cara exocranial de ala mayor del hueso esfenoide, se encuentra dividido en dos partes, por la cara orbitaria y la cara temporocigomática. La cara orbitaria se halla orientada anterior y medialmente, es plana y triangular. Su base anterolateral se confunde con el borde cigomático, mientras que su cara temporocigomática se encuentra dividida a la vez por la cresta infratemporal. Una porción superior o temporal y una porción horizontal o inferior, también denominada cigomática. Con respecto a la porción superior, de esta cara, da inserción al músculo temporal, mientras que la porción inferior da inserción a lo que es el músculo pterigoide lateral, mientras que la cresta infratemporal da inserción a fascículos de ambos músculos y en su extremo se encuentra lo que es el tubérculo efenoidal. Vamos con respecto a las apófisis pterigoideas. Las apófisis pterigoideas son dos láminas, una medial y una lateral. La lateral es mucho más voluminosa que la medial. Van a formar lo que es la fosa pterigoidea, que va a dar, ambas van a dar paso o van a estar constituidas por músculos, el músculo pterigoideo medial, el músculo pterigoideo lateral, y va a estar en relación también con el músculo tensor de velo paladar en su extremo posterior. Vamos con el estudio del hueso parietal. El hueso parietal, bueno, eso es todo a mencionar sobre las apófisis pterigoides. Lo que es el hueso parietal. El hueso parietal es un hueso par, se encuentra ubicado a cada lado de la línea media y a la vez es convexa en su cara externa, mientras que en su cara interna es cóncava. Bueno, además tiene forma cuadrangular, se encuentra posterior al hueso frontal, anterior al hueso occipital y superior al temporal. Puede estudiarse, como mencionaba, dos caras, una exocranial o externa y una endocranial o interna. 4 bordes y 4 ángulos a mencionar en este estudio. La cara externa que es la que podemos ver ahorita, que es convexa, y se encuentra, lo más importante a mencionar son las tuberosidades parietal y las líneas temporales, superior como inferior. En la línea temporal superior, esta da inserción a lo que es la fase temporal, mientras que la línea temporal inferior da inserción al músculo temporal. Con respecto a lo que es la cara interna, es cóncava y más profunda y está más regularmente deprimida en su porción media, denominada fosa parietal. Lo más importante son los surcos vasculares ramificados que se encuentran en esta cara, y estos son dejados por ramas de la arteria meningia media y sus venas satélites. A lo largo del borde sagital se encuentra un surco que se une al hueso parietal del lado opuesto para formar el surco del seno sagital superior. Lateralmente este surco, el hueso parietal, presenta a menudo fositas granulares de Paccioni. De su ángulo esfenoidal parte un saliente oblicuo superior y posteriormente la cresta silvadiana.
Vamos con sus bordes. El borde sagital, el borde superior es dentado y se articula con el borde correspondiente del hueso parietal, del lado opuesto, mediante la sutura sagital. Frente al agujero parietal, las dentaduras son poco profundas. Y es una porción casi rectilínea que recibe el nombre de obelión. El borde escamoso o borde inferior, que es este de aquí, o este de aquí, es cóncavo y está tallado en bisela a expensas de su lámina externa y se articula con la porción escamosa del hueso temporal. El borde frontal o borde anterior se articula con el hueso frontal por la sutura coronal, mientras que el borde occipital o borde posterior se une a la escama occipital por medio de la sutura landoide. Sus ángulos: tenemos el ángulo frontal o anterosuperior, que corresponde a la unión de la sutura coronal con la sutura sagital. El punto de unión se denomina bregma. El ángulo occipital o ángulo postero superior se halla de la unión de la sutura sagital y landoide. Este punto se denomina landa, mientras que el ángulo esfenoidal o ángulo antero inferior es truncado y se une a la ala mayor del hueso esfenoide por medio de una sutura que forma parte del terion, es decir, de la región donde se unen los huesos frontal, parietal y el ala mayor del hueso esfenoide. Mientras que el ángulo mastoideo está truncado y penetra en el ángulo formado por las porciones escamosas y mastoides del hueso temporal. Interviene en la formación del asterium, es decir, el punto de unión de las suturas que unen los huesos parietal, occipital y temporal. Eso es todo. Muchas gracias.